Aprende rápidamente a cómo eliminar todos los correos de Gmail para siempre. Una vez en nuestra cuenta de Gmail vamos a elegir si queremos eliminar todos los mensajes de la lista principal, que básicamente es donde están todos nuestros mensajes o la gran mayoría, pero aparte Gmail nos separa por ejemplo en listas de social, donde normalmente pues se encuentran comentarios que vamos dejando en YouTube, notificaciones de Twitter, de Instagram o otro tipo de redes sociales. Y como te he dicho, es una lista automática que crea Gmail, así que puede haber correos que no sean de redes sociales. También puede ser que tú mismo hayas creado una lista y por aquí te irán a apareciendo. Pero en este caso pues Gmail me crea la lista de social, la lista de promociones y la lista principal, que como te he dicho es donde recibimos la gran mayoría de correos. Pero en mi caso yo no quiero eliminar mis correos ya que son correos importantes, así que te voy a enseñar los pasos, pero en la lista de social. Te repito, todos los pasos que vas a ver ahora lo puedes aplicar al principal y se van a eliminar todos los mensajes. Pero en este caso, como te he dicho, yo no quiero. Así que una vez aquí en la lista que hayamos elegido, en este caso yo social, vamos a marcar un correo. Por ejemplo, este lo seleccionamos, pulsamos aquí arriba para que automáticamente se marquen todos. Ahí están todos marcados, fíjate, pero se han marcado los 50 mensajes de esta página. Perdón, 51, aquí nos lo dice. Ahora, ¿dónde viene el truco? Pues si te fijas un poco más adelante nos dice si queremos seleccionar los 1891 mensajes o conversaciones que tenemos en la lista de social. Esos 1891 son los mensajes totales que tenemos en esta lista social. Seguramente si esto lo haces en el principal pues van a ser miles y miles y miles de mensajes. Así que marcaríamos esa opción y ahora simplemente tendríamos que darle aquí a eliminar. Pero antes recuerda, piensa bien lo que estás haciendo, ya que vamos a eliminar todos los correos, así que ten cuidado porque a lo mejor hay algún correo que no deseas eliminar, así que antes de hacer esto yo estaría muy seguro, pero en este caso como se trata de una lista social, ahí no tengo mensajes importantes, así que a mí me da igual, por ello vamos a proceder aquí a pulsar y eliminar. Y fíjate como la lista social ha quedado totalmente vacía porque hemos borrado todos los mensajes como te prometí al principio del vídeo. Y si al final te has arrepentido de haber eliminado todos esos mensajes, recuerda que siempre tienes aquí la papelera de reciclaje donde van a estar todos los mensajes que tú has eliminado. Eso sí, importante, vas a tener solo 30 días para poder recuperar esos mensajes, ya que después de esos 30 días quedarán eliminados para siempre. Así que esto sería todo, ya has aprendido a cómo eliminar todos los mensajes de Gmail y que no te aparezca esas notificaciones de que hay muchos mensajes sin leer. Por aquí estás viendo un vídeo donde te enseño a hacer esto mismo pero desde tu teléfono móvil, Android o iOS, así que échale un ojo. Y por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita y espero que hayas dejado tu like porque este vídeo te ha servido. Así que hasta la próxima, adiós.